Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 56 de la serie, El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Esta es una producción general y ejecutiva del señor Pedro Manzano. Efectos físicos, ambientación, efectos especiales y operación técnica, Oscar Acacio. También en la operación técnica, Jorge Alonso y César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial y una realización de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era el 18 de octubre del año 1519. En Tenochtitlan amanecía. Hacía 2 días que el emperador estaba inquieto. Constantemente los dignatarios permanecían en el interior del recinto hasta altas horas de la noche y muy temprano por la mañana. El emperador se veía más inquieto que nunca antes en su vida. Él sabía que se estaba jugando en ese momento una trama de asuntos vitales para el imperio. Los deberes del emperador estaban interrumpidos. Las prolongadas y largas sesiones de deliberación con el consejo eran interminables. Todo el ejército azteca estaba en pie de guerra. Y toda Mesoamérica estaba conmocionada con las noticias de que los hombres blancos extraños, dioses o extranjeros, hombres o seres divinos, se encontraban alojados en los palacios de Tlaxcala. Esto cambiaba el ajedrez político en toda Mesoamérica. Esto hacía temblar de miedo a todos los gobernantes de todas las ciudades.
Todos sabían que se aproximaba una guerra terrible, como nunca antes se había visto en toda la historia. En el gran salón, donde ahumaba el pebetero sagrado, donde la goma de copal ardía, el emperador daba indicaciones precisas a sus embajadores. Era vital para el imperio que Hernando de Cortés tomara la ruta de Cholula, donde se había orquestado ya para ese entonces la trama específica y precisa de los acontecimientos que tenían por objetivo acabar con el peligro para el imperio, exterminando por completo a la fuerza invasora. Moctezuma daba así gusto a todos los altos poderes del imperio. Él sabía que las 4 cabezas del ejército le habían pedido que aquello ocurriera. El Tlacoxcalcatl, el Ezehuatecatl, el Atempanecatl y el Tlilancalqui habían estado en el gran palacio aquella mañana. Las armas que traían los extranjeros eran terribles. Eran armas de exterminio: el caballo, la espada, el cañón, la pólvora, el acero. Había que enfrentar aquellas armas con astucia. En Cholula, siendo atacados por sorpresa, no podrían maniobrar con éxito aquellas peligrosas armas. Sí, efectivamente, todos sabían que era una traición. Pero es que en la guerra y en el amor todo es posible y todo se vale. Y aunque este no era un dicho en Mesoamérica, se actuaba de manera congruente como si lo fuera. Todos los servicios de inteligencia del imperio aseguraban que Cortés iría a Cholula, no solamente porque quería conocer aquella ciudad de la que tanto se le había hablado, puesto que era una ciudad inmensa y santa, y de mucho poder y riqueza, sino porque Moctezuma había sido muy insistente en que tomara esa ruta y quería dar gusto al emperador. Su objetivo era llegar a la rapidez máxima posible a Tenochtitlan. El Semanáhuac Cueytlatoani lo sabía y por lo tanto dijo a sus embajadores que convencieran al Malinche de tomar esa ruta, que le dieran regalos, le perfumaran con copal, le hicieran sentir un dios y le llevaran a la que por derecho tenía que ser su ciudad santa, ahí donde se veneraba el sagrado recinto del gran Quetzalcóatl. Los sacerdotes que acompañaban a los embajadores tenían el encargo especial de explicar a Hernán Cortés por qué era importante que tomara esa ruta. Y puesto que se creía que los españoles eran enviados de Quetzalcóatl, ¿cómo podrían entrar en el corazón del imperio sin primero ahí establecerse y llevar su presencia, puesto que era la ciudad santa de Quetzalcóatl y ellos venían en su nombre? Hernán Cortés nunca había dicho que fuera Quetzalcóatl, pero se había dejado de alguna manera enmarañar con esos relatos mitológicos porque sacaba provecho de la confusión. Así es que era obvio y muy evidente que tendría que manifestar su interés para ir a Cholula, la ciudad santa, justamente del gran dios Quetzalcóatl, con el que a él se le confundía. Presurosos, los embajadores partieron para Tlaxcala. El viaje duraría 3 o 4 días. Ya no había nubarrones en el horizonte. Las lluvias se habían retirado. El camino, por lo tanto, estaba más seco y el viaje se hacía más rápido.
Mientras tanto, en Tlaxcala, los españoles estaban ya preparados para iniciar el viaje. Hernando de Cortés estaba presuroso por ir a Cholula y de ahí directamente a la capital del imperio. Así lo asienta y lo deja ver en su segunda carta de relación, en la que hace una descripción a Carlos V de la provincia de Tlaxcala, que era una ciudad muy parecida a Granada. Ahí le advierte al rey de España que irá a Cholula y de ahí a la capital del imperio para someter a Moctezuma como tributario del imperio español. En aquellos últimos días se veía constantemente a Hernando de Cortés acompañado de su traductora, doña Marina, y de los dos grandes señores de Tlaxcala, Magiscatzin y Xicoténcatl. Las tardes eran soleadas y serenas, ya no se escuchaba el estruendo del rayo, y las nubes negras se habían retirado. Los valles verdes y las sierras se veían como una gema, como una esmeralda, tanto que al propio Cortés le cautivó la belleza del paisaje. A Hernán Cortés le agradaba mucho la presencia de Xicoténcatl, aquel anciano venerable. Y fue tanta la amistad que hubo entre los dos, que Xicoténcatl le ofreció a la más hermosa de sus hijas como esposa. Y los tlaxcaltecas quisieron que antes que irse los españoles, les darían a todos ellos una mujer para que se casaran los 300 con una tlaxcalteca. Y las 300 jóvenes más bellas de Tlaxcala fueron seleccionadas y entregadas a los conquistadores. A partir de ese momento, los españoles tendrían que llamar a los tlaxcaltecas cuñados. Pero Fray Bartolomé de Olmedo se opuso a aquellos enlaces, diciendo a los españoles: sois cristianos y varones de Castilla, no podréis tener relaciones en concubinato con estas mujeres, y yo no he de poder casaros si antes no se les bautiza a ellas. Pero Xicoténcatl convenció a las 300 doncellas de ser bautizadas y de esa manera convertidas en esposas de los conquistadores. Y tuvo lugar la gran ceremonia al campo abierto y al aire libre. Y las 300 mujeres fueron bautizadas como cristianas y después casadas. Y ya legalmente los españoles tenían mucho interés, como dice Bernal Díaz, en meter a todas esas mujeres en sus camas para hacer progenie de una nueva raza que estaba naciendo.
Y Hernán Cortés pidió a los grandes señores de Cholula que fueran a verlos para hacer los trámites de entrada a su ciudad. Temerosos vinieron, pero eran de bajo rango y no traían regalos. Y los tlaxcaltecas dijeron a Cortés: es menester y es costumbre en nuestra tierra que los embajadores siempre traigan regalos. Es desacato en esta tierra presentarse sin regalos. Y eso significa que no quieren que vayas. Deja de ir a Cholula. Pero un mensaje del emperador Moctezuma que llegó a Cholula indicó a los grandes señores y máximos sacerdotes que regían en la ciudad que se dirigieran con Cortés presurosos para hacerle entrega de la ciudad e invitarle a asistir a ella. Nada se movía en Cholula si primero el emperador no daba indicación. Y 3 de los 6 grandes sacerdotes que regían la ciudad de Cholula fueron a ver a Hernán Cortés y le llevaron ricos regalos. El extremeño desconfiado escuchaba los ruegos de los tlaxcaltecas y estaba a punto de cancelar el viaje a Cholula. Sin embargo, si Cortés no iba a Cholula, la gran traición que se había tramado no tendría lugar. Los tlaxcaltecas ya estaban enterados de que había movimientos extraños del ejército azteca en la ciudad de Cholula y advirtieron a Hernando de Cortés que se les hacía muy extraño, puesto que había muchos soldados aztecas en aquella ciudad santa. Cortés estuvo a punto de cancelar su viaje, pero repentinamente se presentaron los embajadores del emperador. Vamos a mensajes. En la gran ciudad de Cholula, todo estaba preparado. Cholula era una ciudad santa y sagrada. Tenía una antigüedad mayor a 2000 años. Era el centro de la religión prehispánica y en su centro había una inmensa pirámide, más grande que todas las pirámides conocidas en toda Mesoamérica. Tenía una altura de casi 200 metros. Y a sus lados había 400 edificios religiosos. Como los españoles dijeron, cientos de torres. Había por lo tanto más de 400 pirámides en total. La población se acercaba quizá a los 200,000 habitantes. Y estaban mezcladas ahí todas las razas, desde los antiguos olmecas chicalancas hasta los toltecas y también los mexicas. Era una ciudad comercial y era la puerta de la ruta de la Mixteca. De ahí partían todas las caravanas comerciales a Guatemala, Chiapas y las regiones de Centroamérica. Era una ciudad muy rica y había mucho oro y mucha plata. Pero no estaba gobernada por un rey.
sería el equivalente a la Ciudad del Vaticano. Estaba gobernada por sumos sacerdotes. En total eran 6 supremos sacerdotes, todos del culto de Seacatl Topiltzin, nuestro señor Quetzalcóatl. Cholula era un lugar de peregrinaciones sagradas. En ella vivían más de 20,000 monjes, dedicados a estudiar de día y rezar de noche. Todos los días, los miles de monjes y sacerdotes se levantaban al alba para realizar sus tareas. Desde soplar una concha a modo de trompeta caracol para despertar al resto de la comunidad, así como hacer los grandes quehaceres de la religión, como mantener encendidos los más de 20,000 pebeteros sagrados sobre los que humeaba el copal. Los sacerdotes no descansaban nunca. Tenían que pasar muchas noches en las montañas, en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl, que estaban a corta distancia. Ahí punzaban con puntas de maguey sus carnes para mantener su disciplina sacerdotal y su ascetismo religioso. Las disciplinas sacerdotales eran semejantes a las que había en los antiguos templos judíos de Qumran o en los lamasterios del Tibet. Severos en sus cultos mortificaban sus carnes y tomaban el hongo sagrado Teonanácatl para recibir a través de alucinaciones los mensajes divinos. Sumidos en la oración de día y de noche, transcurrían sus vidas durante meses y largos años. En cada uno de los templos de la ciudad dedicados a Tezcatlipoca, Chicomecoatl, Chalchiutliqui, Mictlantecutli, Tlaloc, Chantico, Xipetoquet y Quetzalcóatl había miles y miles de sacerdotes. La mayor parte de ellos cubrían su cuerpo con pintura negra, blanca, azul, amarilla, roja, según el culto al que estaban destinados. Sus cabellos eran largos y prácticamente desaliñados. Llevaban capas y también orejeras, besotes y adornos en las muñecas, así como pectorales relativos cada uno a cada dios y cintas de colores en la cabeza según el dios. Los había muy piadosos, como los dedicados a Quetzalcóatl, que eran monjes mendicantes dedicados a la oración y a sembrar la piedad entre los hombres. La ciudad recibía generosos donativos venidos por las peregrinaciones de todas partes. Y cerca de la ciudad había miles de jardines donde se cultivaban millones de flores que eran ofrendadas todos los días en los 400 santuarios de la ciudad. Pero por encima de toda la pirámide sacerdotal había 2 sacerdotes máximos. También había colegios de sacerdotisas y miles de mujeres dedicadas a la religión, que nunca practicaban el sexo y que nunca atendían a sus carnes y a sus cuerpos, sino que estaban dedicadas a la meditación, a la oración y a atender los cultos de los dioses. Por encima de la pirámide sacerdotal, los 2 grandes supremos poderes eran el sacerdote llamado Tlalchiac y el llamado Tlaquiahuatl. El Tlalchiac era el señor del bajo mundo
dedicado a honrar a los dioses de la muerte y de la agricultura, y encargado de la vigilancia de los cultos que, de acuerdo a la mitología de los pueblos precortesianos, correspondían a los 9 mundos inferiores donde vivían los muertos y en donde reinaban los señores dioses Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Mientras que el Tlaquiahuach era el supremo sacerdote grande, venerado a los cultos de los vivos, el que cultivaba las relaciones con el señor Quetzalcóatl y con el dios Ometecutli, Omecíhuatl, Ometego, aquel por quien se vive de acuerdo a los designios que existen premeditados por los dioses. Todos los días llegaban peregrinaciones sagradas de todas las ciudades y reinos de toda Mesoamérica, desde la lejana Oaxaca, aún más allá, desde Chiapas, o bien de las regiones de Izapa, en Guatemala, o las regiones de Ixtacala, en Guerrero, o bien de Pátzcuaro y Michoacán, o de Guanajuato, o la costa de Veracruz o Tamaulipas. Por eso aquella ciudad era tan rica, y sus templos tan poderosos, y sus santuarios tan inmensos, y su gloria tan espectacular. Moctezuma había querido que en la ciudad sagrada tuviera lugar el sacrificio y la inmolación de los dioses venidos de lejos para poder explicar a la gente que había sucedido como en los ritos de sangre, y que los dioses habían sido inmolados para honra del poder del Altísimo. Finalmente, los 2 supremos sacerdotes dieron su anuencia para que Hernán Cortés se acercara a la ciudad. Esto implicaba un permiso ritual y ceremonial. Ellos mismos estarían a las puertas de la inmensa ciudad para recibirlos. Una ciudad que se dice tenía 40,000 casas. El día y la hora habían llegado, y los enviados de los máximos sacerdotes de Cholula fueron hasta Tlaxcala a traer a Hernán Cortés, que vendría acompañado por un ejército de 50,000 tlaxcaltecas, 300 españoles y 2,000 totonacos. Vamos a mensaje. De acuerdo a la fecha más aceptada, Hernán Cortés entró en Cholula el 24 del mes de octubre de 1519. La ciudad se veía espléndida y sobre su inmensa pirámide, imposible de creer que era obra humana, se podía ver el sahumar de los gigantescos e inmensos pebeteros del dios Quetzalcóatl. Más de 150,000 personas presenciaron aquella entrada. Los altos sacerdotes de Cholula esperaban a la entrada misma de la ciudad, por la que se llegaba a través de un camino pavimentado. Insistieron los grandes dignatarios que los tlaxcaltecas no podrían entrar.
Aquella era una ciudad santa y había normas que respetar. Así que los tlaxcaltecas fueron separados de Hernando de Cortés. Este temeroso dio indicaciones a su tropa para armarse bien, no fuera que hubiera un ataque sorpresivo. Cortés accedió a todo lo que le indicaron los grandes supremos sacerdotes. Él sabía que aquella ciudad era como la Meca de los musulmanes o la ciudad del Vaticano de los católicos. Aceptó todas las imposiciones de los supremos sacerdotes, cuyos atavíos deslumbraron al conquistador por la cantidad de oro que portaban. Hernán Cortés hizo indicaciones a Pedro de Alvarado y al maestre de campo Cristóbal de Olid para que regresasen los tlaxcaltecas y pusieran campamento cerca de la ciudad de Cholula, pero que no entraran. Solamente podrían entrar con él los 5,000 tamemes que traían la artillería y los bastimentos, así como todas las armas. Finalmente, subido en su caballo, Hernando de Cortés cruzó las calles de Cholula. Azorados, aterrados, los miles de monjes y peregrinos, así como los habitantes de la ciudad, veían aquellas rarezas. Hombres sobre bestias enormes, como si se tratara de un solo ser, de 2 cabezas y muchas extremidades. Aquellos hombres barbudos y blancos que solamente en los cuentos mitológicos existían. Y contemplaban sus armaduras y sus yelmos y sus espadas y cuanta cosa rara traían puesta. Y atónitos los habitantes de Cholula no podían creer que todo aquello existiera. Y entonces ordenó Cortés que un cañón fuera echado a tronar para que toda la población quedara azorada. Los altos sacerdotes y dignatarios principales esperaban en lo alto del gran templo de Quetzalcóatl. Y Hernando de Cortés casi tardó 3 horas en marcha por la multitud y lo pausado del avance. La fuerza española aún así se componía de por lo menos 8,000 hombres, en su mayoría tamemes y los 2,000 totonacos. La gente lanzaba flores a los conquistadores pensando que eran dioses. Y a su paso agachaban las cabezas y rezaban y cantaban sus rituales, creyendo que estaban así halagando a los dioses. Fue tan solemne la entrada que hasta los hispanos quedaron perplejos. Ellos no podían creer que una ciudad así de espectacular y maravillosa existiese. Con sus calles empedradas y muy enlosadas y sus inmensas plazas arboladas, llenas de estanques, albercas y fuentes cantarinas. Era como si estuvieran en Europa. Un espectáculo de tanta civilización los tenía azorados. Y luego se acercaron a la inmensa pirámide, coronada con cientos de pebeteros humeantes. Y vieron los juegos de pelota o tlaxcos, y los inmensos palacios colosales, y las plazas eran tan grandes que los 8,000 quedamos en medio de una sola de esas grandes plazas, y era tan inmensa como nunca antes vi igual, dijo Bernal del Castillo. Los 8,000 cabíamos en esa plaza tan inmensa que quizá podía albergar a 30 o 40,000 almas.
Solo las plazas de Constantinopla suelen ser tan colosales, dijo Diego de Ordaz. Es increíble que esto exista al otro lado del mar. Cholula y todo su esplendor despertó en los españoles el asombro. Y luego vieron a los miles de sacerdotes ataviados todos del mismo color, unos en rojo, otros en azul, otros en verde, otros en amarillo. Y todos ellos entonando rezos y cantos y sonando instrumentos musicales. Aquello rebasaba toda su imaginación. Llegó un momento que tuvieron miedo. ¿Qué harían si toda esa gente se les echara encima y los aplastara? Pero no, eran tan solo sacerdotes. Gente buena y mansa y noble de corazón que los confundía con Dios. Los cholultecas mantenían una antigua tradición. Cualquier ejército enemigo que penetrase en la ciudad sería destruido con rayos y truenos. Así que los cholultecas estaban tranquilos. Si aquellos extranjeros no eran dioses buenos sino malos, serían destruidos por el Altísimo. Bernal dice a la letra: era una gran ciudad muy bien torreada, con altos y grandes templos. Acuérdome que cuando en aquella ciudad entramos, que desde que lo hicimos vimos las altas torres blanquear, y era tanta su grandeza que nos pareció la propia Valladolid. Y después de aquella entrada triunfal en que los españoles se habían asombrado tanto, y los habitantes de Cholula más, los hispanos y sus acompañantes fueron conducidos hasta el gran palacio del recinto ceremonial del Gran Templo Mayor de Cholula, la inmensa pirámide que aún existe. Y luego los españoles supieron que la palabra Cholula significa cerro hecho a mano. Y se dieron cuenta que aquella montaña que se veía de lejos no era una montaña, sino un edificio. Y fueron entrando poco a poco en un gran palacio donde se les había alojado. Y era tan grande el palacio y tenía tantas habitaciones, patios y cuartos que los 8,000 cupieron dentro holgadamente. Y finalmente fueron acomodados, y muy pronto diligentemente los cholultecas les trajeron alimentos, y sabiendo que a los españoles gustaba mucho el pavo, trajeron guajolotes en número inimaginable. Y se les atendió y se les acomodó. Y los grandes señores y supremos sacerdotes de Xipetotec, Quetzalcóatl, Tlaloc y Mictlantecutli estuvieron a verlos. Y los españoles principales eran sahumados con el aroma de copal por los sacerdotes. Y luego se les regaló mucho chalchiutlicue y flores, y se les dio de comer y de beber. Tales habían sido las órdenes del emperador. Y así lo hicieron saber a Hernán Cortés los supremos sacerdotes a través de su traductora, doña Marina. Y ellos pensaron que aquel era un día tan grande
que quedaría escrito en la memoria de los tiempos y que nunca sería olvidado. Y así se lo hicieron saber a Hernán Cortés. Y luego los supremos sacerdotes se retiraron y dejaron a los españoles en calma y en paz para ir a sus labores y faenas religiosas. Y una vez que los españoles estuvieron solos, sintieron pavor, se sintieron como dentro de las fauces de un gran lobo. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 56, 56º de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y de todos quienes hacemos este programa, gracias. Pero muchas gracias por tu preferencia. Y te esperamos mañana, porque aquí, en Radio Centro, los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Muy buenas noches y hasta mañana.